Amarte fue el dictado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Santafeño por A. Una semana más con ustedes. Y aquí estamos para contarles algo de nuestra gente, de la gente de nuestra tierra, el litoral argentino. Hace unos días estuvimos charlando con Norma y Rubén Carlen sobre la transferencia de generación en generación de lo que era su empresa agropecuaria. Este es el caso que vamos a ver hoy de gente del norte de Santa Fe, de Vera concretamente, capital de la cuña boscosa santafesina, de una empresa que comenzó siendo agropecuaria con don Antonio Puccini, nada menos que en los bajos meridionales. Pionero Antonio Puccini, hombre de la sociedad rural de Vera también. Era el que manejaba la pista en las exposiciones. Rubén, su hijo, continuó con el campo y después instaló un comercio junto a un socio de allí mismo de Vera, que trabajó durante muchos años proveyendo insumos al campo, particularmente a la ganadería. Bueno, pasaron las décadas y esa empresa se dividió en dos, y entonces el socio de Rubén, por un lado, con una parte de lo que quedó de la empresa y acrecentándola, y Rubén Puccini, del otro lado también, con una parte de los activos de esa empresa y acrecentándola. ¿Pero con quién? Con sus hijos. 3 varones tiene Rubén. Y hoy vamos a charlar con Rubén y con uno de ellos, con Andrés, el del medio, como decimos en el campo. Y esto es uno de los testimonios de vida que nos gusta que ustedes compartan a través de esta pantalla y a través de nuestro programa. Cómo se ha hecho el cambio generacional, cómo se han preparado los nuevos, qué le han transmitido los mayores y esos mayores que recibieron a su vez de sus padres. De todo eso vamos a hablar ahora. Y claro, tenemos algo más en este programa. Estuvimos en Expo Agro, nos habían quedado algunas notas y entonces vamos a compartir también con ustedes algo de los que nos fue quedando de esa muy linda exposición que se hizo cerca de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires. Y empezamos Santafeño por A. Creado en un instante de pasión, lo forman cada parte de tu cuerpo, lo explica la teoría del amor. Hace muchos años, cuando yo empecé la profesión, 40 y pico de años, encontré un señor, Antonio Puccini, pionero de los bajos meridionales. ¿Pero por qué lo conocí? Porque un tal Rubén Puccini, ingeniero agrónomo como yo, se había puesto a trabajar en el Ministerio de Agricultura conmigo. Acá está Rubén Puccini, que muchos años después, igual que yo, es padre y abuelo. Entonces primero Rubén nos va a contar aquella aventura de su papá a la cual él siguió. Bueno, Oscar, gracias por esta atención. Mi padre sale de la zona de Colonia Román, Costa Altoa, y se dirige a la zona de bajos subminerales con un campo a desarrollar toda la actividad agrícola ganadera. Y agrícola estoy diciendo porque empezó por la agricultura y tuvo, es decir, las limitaciones con las inundaciones, le pusieron los límites, ¿no es cierto?, al desarrollo de la agricultura. Y así fue que en varios años de agricultura le dio, ¿no es cierto?, la razón a la naturaleza. No son campos agrícolas como eran los campos de la altura, de los bajos, de la zona oriental de la provincia de Santa Fe. Comenzó con eso y se dio cuenta que no podía seguir así. Bueno, desarrolló el campo a través de alturas longitudinales de este a oeste para favorecer el escurrimiento, ¿no es cierto?, para que la hacienda en épocas de exceso de precipitación, ¿no es cierto?, se dirija a la altura. Esto también lo vivieron tus hijos, Rubén, Damián, Andrés y Gabriel. Y vos empezaste hace un montón de años un emprendimiento comercial y luego transferir en la generación siguiente tuya este emprendimiento comercial. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, eso ha sido un éxito rotundo de la división, es decir, que me costó años lograrla, pero bueno, por suerte, y transferí todo lo que sea el manejo profesional de esa actividad, ¿no es cierto?, a los tres.
varones que tengo, que son Damián, Andrés y Gabriel, que son los que están manejando hoy la empresa comercial. Bueno, Rubén nos está contando que en un momento de la empresa madre salieron dos empresas, la de la familia Puccini, que está trabajando desde hace no mucho tiempo con los hijos de Rubén. El más grande anduvo por Europa, Damián, entre Italia y España haciendo especializaciones. El segundo que está acá con nosotros, Andrés. Todos son egresados universitarios, les aclaro. Andrés estuvo en Buenos Aires trabajando en una firma importante, ha venido a la empresa, y Gaby sigue trabajando en una firma importante de alcance nacional e internacional. Y Andrés ahora es el Puccini que gerentea este emprendimiento que empezó hace cerca de 40 años. Bueno, contame un poco cómo fue prepararte fuera de la empresa y venir a la empresa de tu familia. Bueno, principalmente empecé a trabajar en empresas privadas internacionales en general, y luego de 12 años de estar trabajando fuera de la actividad familiar y ante un proyecto que teníamos como familia y como empresa familiar, me volví a vivir con mi familia acá a Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe, y comenzamos a operar lo que es la empresa, lo que fue por un momento la división y luego la empresa propia, la empresa familiar. Realmente fue un desafío muy grande. En el medio tuvimos que hacer, reorganizar las tareas de la gente, especializar algunas cuestiones y rediseñar muchos procesos. Hoy la empresa, después de 2 años de actividad, con 2 sucursales más de las que traíamos de la anterior actividad, la verdad es que está consolidada y sigue creciendo, y bueno, es un buen desafío. Tus planetas, tus dedos un cometa que me roza la emoción, tu boca una enorme supernova. Está linda la conversación con Rubén y con Andrés. es que esto da para mucho. Creo yo, las sociedades de familia, las empresas de familia, las mayoritarias en la Argentina. Y por ser sociedades de familia tienen estos matices. Muchas cosas juegan a favor y otras no tanto. Así que enseguidita, después del corte, seguimos con los Puccini hablando de este cambio de generaciones en la empresa comercial TRT, que tiene varios puntos de venta en el país y que provee insumos para el agro. Después del corte. ¿Qué significó prepararte fuera de la empresa? O sea, porque a veces cuando estás en la empresa familiar, la relación padre-hijo o patrón-empleado embarulla las cosas. En cambio, vos viniste ya con un fogueo hecho afuera con otros patrones. Eso realmente considero como un aprendizaje fundamental, y lo aconsejo para todos los padres que tienen hijos en edad que están terminando la secundaria o en edad universitaria. La verdad es que uno aprenda a manejarse en distintos tipos de actividades, con distintos tipos de jefes, creo que es un aprendizaje interesante. Muchas veces cuando uno está en la empresa familiar tiende a mezclar un poco las cosas. El rol de jefe y el rol de padre, o el rol de hermano y el rol de par. Entonces, cuando empieza a mezclarse eso, es que sirve mucho el aprendizaje en empresas, y por eso es muy positivo. Rubén, un legado de tu padre y un legado de vos a tus hijos. ¿Cómo te ves en el medio de esto, de lo que recibiste y lo que das? Bueno, uno se siente logrado a través de todo esto porque lo trae de sangre,
Y hay que convencerse, ¿no es cierto? Y así como dijo Andrés, esto hay que legarlo a la sociedad, hacia los amigos, hacia los colegas. Es decir, las generaciones, es decir, hay que trasvasarla. Es decir, vienen las nuevas generaciones con mayor nivel de capacitación en todo lo que hace a la modernidad actualmente, pero hay que convencerse y ceder para que ellos puedan seguir manejando, ¿no es cierto?, la empresa, en este caso toda la empresa, lo que es la empresa familiar. Es muy bueno aprender todo eso de las generaciones anteriores y trasvasarla a las generaciones futuras. Hasta aquí no hemos hablado de qué tipo de negocio tienen. Proveedores de insumos para el agro, vamos a decirlo genéricamente, porque en realidad es muy conocida la empresa, es una empresa que tiene mucha trayectoria, y ahora yo quiero que cada uno de ustedes le diga a la gente que lo está mirando y escuchando desde la edad que cada uno lleva, qué mensaje le da a los coetáneos, Rubén a los más veteranos y Andrés a la generación intermedia. Bueno, en el caso mío, yo me quedé, decir, un poco el manejo de dentro de la empresa a toda la parte agropecuaria, que es todos los campos, ¿no es cierto?, manejando y en colaboración con mis hijos, ¿no es cierto?, porque la parte agropecuaria necesita, a veces uno no puede atender, estar continuamente en los campos y manejando la gente, los encargados de cada establecimiento, entonces van ellos también a asistir. Pero, por supuesto, hay que dejarlo desarrollar el pensamiento que tiene cada uno, no imponer, como en el caso, como era antes, ¿no es cierto?, que era un cacique que mandaba de arriba y bueno, y se tenía que hacer todo lo que decía el cacique de arriba. Ahora no es así. La vida moderna nos enseñó que no podemos seguir con eso porque hay tecnología que uno no la maneja, ¿no es cierto?, y la están manejando los que vienen por abajo. Y Andrés, ya con hijos, ya con criándose, hijos en la escuela, sobrinos, hermanos, bueno, en esa madeja familiar de la empresa y de tu propia experiencia, para la gente que tiene tu edad, generación intermedia, ¿qué le decís? Que trabajen fundamentalmente. Sin esfuerzo realmente no hay muchos resultados posibles. Tenemos que darle, y creo que ese es el legado fundamental para todos nuestros hijos, hay que enseñarles a trabajar. Un poco lo que decía hoy y lo que digo es enseñarle a trabajar no es tenerlo al lado de uno todo el tiempo. Hay que darle la libertad para que hagan lo que ellos creen que sea lo mejor. Pero por otro lado, un poco siguiendo lo que decía papá, tenemos que aprender también. No todo lo que se hacía antes estaba mal. No todo lo nuevo es mejor. Pero sí hay muchas cosas que han cambiado para bien. Hay procesos que se han mejorado. Hay tareas que se han hecho mucho más eficientes. Y creo que, bueno, cada uno puede ir identificando esas cuestiones que puede mejorar y hacerlas. Y a no demorar más, porque mientras estamos haciendo la entrevista ya va a estar el asado que vamos a compartir ahora, así que Rubén, Andrés, muchas gracias. Bueno, te agradezco, Oscar. Fundamentalmente quiero dejar último razonamiento para todos los padres, ¿no es cierto?, y todos los hijos, que decir, como yo aprendí de mi padre que me llevaba al campo y me hacía manejar los tractores, ¿no es cierto?, pero manejando los tractores y trabajar en el campo con los tractores, he ido aprendiendo durante toda la época de estudios secundarios y universitarios. Y así fueron aprendiendo, les fui trasladando a mis hijos. Mis hijos fueron conociendo el campo, iban al campo y nunca
se permitió que decidieran usar un caballo o una máquina sin pedirle al responsable de cada campo, ¿no es cierto? Por eso es fundamental seguir esa jerarquía y respetar, ¿no es cierto?, lo que ellos mandan, ¿no es cierto?, porque ellos mandan a los empleados, y ¿no es cierto?, y los hijos no son los patrones. Entonces ahí fueron aprendiendo. Gracias, Oscar, por esta oportunidad de charlar un rato. Bueno, se va a pasar el asado, tenemos que terminarlo. Así que muchas gracias a todos y que tengan un buen año. Mi suave amor, un sueño inmenso, mi suave amor. ¿Y? Bueno, ellos hablaron. Usted sacará sus conclusiones, ustedes verán. Pero es algo que creo que tiene mucho valor porque es lo vivido, lo estudiado, lo analizado. Y no vayan a creer que es fácil. Hay que trabajar, como dijo Rubén y como dijo Andrés. Bueno, y después del corte, lo prometido, vamos a concluir con uno de los trabajos que tenemos de Expoagro 2015. Mi nombre es Egidio Mayán, productor triguero de la zona de Buenos Aires, sudeste bonaerense, y actualmente presidente de Coninagro. ¿Cuándo empezaste la función? Presidente Coninagro. Sí, en la asamblea de diciembre ya ahí asumí el cargo como sucesor de Gareto y bueno, representando a los productores cooperativistas, ¿no?, de todo el país. Bueno, Coninagro, la gente del rural, la mayoría sabe que es la acción gremial de las cooperativas. Nos encontramos y una vez y charlamos largo y tendido en la cooperativa tuya, allá en Necochea. Bueno, ¿cómo anda tu zona? Mi zona es una zona muy particular, es una zona que está en una zona muy rica del país, una zona que es muy amplio el abanico de producciones que se puede hacer ahí. Hay trigo, soja, maíz, ganadería, es decir, una bendición de Dios en cuanto a el tipo de suelo y el tipo de clima que nos ha dado. Por lo tanto, se podría decir que es una de aquellas regiones con un poco más espalda que el resto, al ser este abanico de cosas que se pueden hacer en el campo ahí, ¿no? Pero esto es una cuestión de tiempo, tarde o temprano le va a llegar igual. Es simplemente que a una zona agrícola con más espalda permite encarar los avatares de otra manera, ¿no? Aquella vez que yo hice memoria recién, fue un encuentro para hablar de empresas familiares. Sí. La mayoría de los socios de cooperativas son empresas familiares. ¿Y cómo va eso? Sí, y causó mucho impacto. Me acuerdo, y aparte, cuando hicimos el seminario para hablar de la familia, porque en definitiva nuestras cooperativas es eso, ¿no? Es la empresa familiar, es la segunda casa del chacarero, es donde encuentra contención, donde cuando hay problemas ahí va. Y bueno, Necochea no escapa a eso. En Necochea tenemos un grupo de gente que no, en mi opinión personal, no tengo la integración completa como eran antiguamente una cooperativa, pero eso es porque los temas generacionales que van evolucionando y van teniendo una tónica distinta en lo social, en lo socioeconómico, que hace que los chicos, bueno, diversifican mucho, que va más allá de una cooperativa. Entonces, ese capital humano, esa cosa tan linda que hay en una cooperativa, en un pueblo del interior, se ve con mucho más arraigo, más sentido de pertenencia. En ciudades grandes o de más de 100.000 habitantes como en Necochea hoy, se nos ha perdido un poquitito eso, pero sí somos cada vez más. ¿Y cómo se explica esto? Porque los que estaban fuera, el productor común que estaba fuera de la cooperativa, encuentra ahí seriedad, encuentra un montón de cosas que afuera, la calle está dura, como dicen, ¿no? La cooperativa en eso tiene mucho para decir. Vamos ahora a Coninagro. ¿Qué desafíos tiene
tu gestión y la de todo tu equipo de acá para adelante. Sí, yo una vez pensé que yo vine por un tiempito a ayudarlo a Carlos y terminé siendo presidente. Jamás hubiera pensado que ni hubiera aceptado nunca esto. Pero bueno, se dieron las circunstancias, se dio así. Y esa era la palabra, ¿no? Me voy a sentar, pero ¿para qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué escenario tengo? Eso es un análisis que hacemos muchas veces con los chicos y por lo menos el grupito de más llegado. Yo dividía por etapas. El primer desafío fue que pasamos un par de años por influencias externas de una interna en Colinagro complicada en cuanto a las federaciones muy distintas entre ellas y que caímos ahí en esta picardía de encontrar vulnerabilidad por llamar a uno, eso llamar a otro, o que le soluciona a uno, le soluciona a otro, que hizo el gobierno, y encontró una fragilidad dentro de nuestras federaciones que gracias a Dios está subsanada. Nos pusimos a trabajar muy duro en esto y que por supuesto que no queden residuos de esto, que arranquemos con un Colinagro en el 2015, fue mi anhelo, en bloque otra vez, como éramos siempre, en bloque otra vez y todos hinchando, tirando para el mismo lado, que la calle sea más angosta, ¿no? La calle de ideas sea más angosta y no tan ancha. Demasiado ancha es en este universo agropecuario, en la mesa enlace, etcétera, para que en Colinagro no tiene que ser, quiero que sea una callecita angosta, compacta. Y mi gran desafío para poder solucionar cosas, el 2015 para mí está perdido, es decir, no voy a encontrar eco dentro de lo que yo busco, pero sí por lo menos con los presidenciables o estos muchachos que andan acá mostrándole que ellos van a ser la solución para el campo, trabajaremos en la mesa enlace, junto con la mesa enlace, en una agenda para hablar con ellos, a ver qué van a hacer, y mi gran anhelo sería estar en esa mesa donde se va a discutir qué es lo que van a hacer, que me pidan opinión, no que me digan lo que van a hacer. Ese es mi gran anhelo, ¿no? Participar en las opiniones, en las resoluciones. Ha sido un gusto el encuentro. No, gracias por acompañarnos, un gusto y un saludo para todo el norte, que están tantos amigos tengo ahí. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Queremos decirle que, bueno, transitando ya un año más de Santafeño Porá, sumado a lo de Landricina, con lo cual tuve el gusto de acompañar a su equipo, a Luis y a su equipo, desde el 2004 y ya estamos en el 2015. O sea que hace rato que estamos acá con ustedes. Y bueno, eso nos pone muy contentos que lo podamos seguir haciendo, por supuesto. Gracias por la compañía. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, los esperamos por acá. Chau.